Hola a todos, mi nombre es Liliana López y esta noche transmitiendo desde la ciudad de Pereira. Muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Hace muchos días no me conectaba, no transmitía, pero bueno, realmente hoy ha sido un día muy especial porque he sentido esa conexión tan linda en mi corazón de las que les hablo cada vez que me siento acá a compartir con ustedes. Y bueno, en esta noche especialmente, quiero hablarles de un tema muy lindo, es un tema para mí muy especial, que he compartido inclusive en universidades, en jardines infantiles, para padres de familia. Así que yo creo que nos va a ayudar muchísimo este tema tan especial para la noche de hoy, que se llama Vibrando en la frecuencia del amor, y es apto realmente para todas las edades. Antes de empezar a compartirles el tema de hoy, voy a saludar por acá. Hola, hola, muchas gracias a todas las personas que me acompañan, que se están uniendo. Vamos a esperar. Bueno, la verdad es que estos encuentros son también sorpresa para mí, así que no los planeo con mucho tiempo. Prefiero siempre que sea algo así como muy más desde mi sentir que desde la planeación, la logística y bueno. Así que realmente me ha nacido desde el corazón compartir con todos ustedes este tema, como les decía, vibrando en la frecuencia del amor. Les quiero contar antes de iniciar un poco cómo nace este taller, porque Vibrando en la Frecuencia del Amor es un taller que, como les decía, he dictado en la Universidad de Panamá, en jardines infantiles, para padres de familia. Y básicamente es porque hay una constante en las consultas que yo atiendo, y es esa lejanía del amor. O sea, estamos a veces muy lejos del amor y no identificamos o no nos damos cuenta de todo lo que nos genera estar tan alejados de esa frecuencia vibratoria, ¿sí? Hablándolo desde la frecuencia energética, y también vamos a abordarlo obviamente desde la parte emocional. Hola, hola, muchas gracias. Un saludo para Diego, un saludo para John. Qué lindo. Bueno, mira, ahí se van uniendo. Muchas gracias, mucha gratitud desde el centro de mi corazón. Y bueno, les contaba, entonces resulta que hace algún tiempo yo emprendí un trabajo muy lindo con niños, donde les estuve asistiendo en mindfulness. Pues no sé si se han enterado que el mindfulness es una herramienta extraordinaria para lograr que los niños estén mucho más atentos y mucho más conscientes de sus emociones como tal. Entonces, bueno, digamos que en todo ese proceso de trabajo con los niños me preguntaba si de alguna manera los padres de familia o los padres de estos niños estaban creando en ellos pensamientos de amor o pensamiento de miedo, porque esto marca completamente la diferencia en la vida de un adulto. O sea que vamos a ir encontrando cosas muy importantes, sobre todo también para los que son padres de familia. Resulta que de alguna manera la pandemia también se encargó de activar en la humanidad una gran frecuencia vibratoria de miedo, cuando quizás debió ser todo lo contrario. Pero bueno, esto digamos que cada uno tiene que de alguna manera aprender a discernirlo, contemplar su plano y su mundo emocional y tomar plena conciencia de qué es lo que lo que estamos realmente generando en nuestros niños hoy en día, y si realmente los estamos conduciendo por un camino del amor o del miedo, ¿sí? Resulta que nuestra existencia básicamente se basa en estas dos decisiones, o en estos dos caminos, o en estas dos frecuencias. Tenemos en nuestras manos, o en nuestro libre albedrío como tal, transitar en la frecuencia del amor o en la frecuencia del miedo, ¿sí? Obviamente, como seres humanos, es normal, es de los humanos que podamos tener en ciertas situaciones y momentos de nuestra vida sensaciones de miedo, ¿sí? Y está bien, y no tenemos por qué, digamos, que sentirnos mal o huir
o entrar en ese estado de negación, por ejemplo, de decir, no, yo no tengo miedo, cuando internamente sí lo estamos sintiendo y lo estamos manejando en nuestro plano emocional como tal. Así que digamos que el miedo es una emoción humana, totalmente natural, pero lo que no es tan natural, como lo he mencionado en otras transmisiones, es quedarnos a vivir en esa emoción, ¿sí? Entonces es muy importante reconocerlo, ¿sí? ¿Qué tantos miedos podemos tener? ¿Sí? ¿Qué tantos miedos son heredados, por ejemplo? ¿Qué tantos he creado yo misma? Y realmente qué tantos de esos miedos tienen un contexto de realidad o no, ¿sí? Porque también puede ser que manejamos muchos miedos que son ilusorios, completamente una ilusión, miedo a cosas o a situaciones que definitivamente nunca van a suceder o que tienen un mínimo grado o proporción de que sucedan, ¿sí? Entonces esto también es una práctica muy interesante. Como les mencionaba desde el inicio, Vibrando en la Frecuencia del Amor inicialmente es un taller creado para padres de familia que después empezó a difundirse en otros lugares de educación, ¿sí? Y realmente ha sido muy, muy lindo ver cómo podemos reconocer cosas tan importantes en nuestra vida cuando simplemente nos hacemos esa autopregunta, autocuestionamiento, donde simplemente nos sentamos con nosotras mismas o nosotros mismos y nos preguntamos, ¿dónde vivimos? ¿En esa frecuencia del amor o en esa frecuencia del miedo? ¿Sí? Y no es para darnos látigo o desempeñar ese papel de mamá o de papá regañón, sino para ayudarnos en ese proceso de autoconocimiento, ¿sí? Y en este proceso de autoconocimiento, pues hay unas herramientas eficaces que voy a mencionar algunas, muy importantes diría yo, y la primera es el mindfulness, ¿sí? He hablado muchísimo y llevo muchísimos años, quizás muchísimos años, hablándoles de mindfulness. Y yo creo que voy a seguir hablándoles de mindfulness muchas veces porque esta es la herramienta esencial. Sin esta herramienta, difícilmente nosotros vamos a poder contemplar un poquito así de lo que hay en ese mundo mental y emocional de cada uno. Porque si estamos completamente dispersas o dispersos, ¿cómo voy a poder identificar si tengo miedo, a qué tengo miedo, qué es lo que me enoja, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero? Para todo esto necesitamos un grado de introspección, ¿sí? Un grado de soledad también, de intimidad contigo misma, contigo mismo. Si no, vas a estar completamente en ese mundo exterior, que también es muy importante, pero realmente el desarrollo personal se logra es viajando en ese mundo interior de cada uno, ¿sí? Esculcando un poquito qué hay en ese mundo emocional, qué hay en ese mundo mental, de qué estamos hechas y hechos, ¿sí? Entonces, bueno, para abordar este tema de vibrando en la frecuencia del amor, pues se sorprenderán porque suena como algo muy básico, pero como les decía, digamos que para armar este taller tuve que echar mano de las herramientas como el mindfulness, la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, básicamente algunas inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿sí? Que son esenciales para que cada uno y cada una pueda empezar a pulirse en este camino o en este sendero de ser mejores seres humanos, si es que lo queremos de esta manera, o sencillamente mejorar nuestra calidad de vida. Porque ¿qué pasa? También
de acuerdo a estas dos frecuencias o dos caminos que elijamos en nuestra vida, pues de eso también va a depender qué tanto vamos a sufrir o no, ¿sí? Resulta que una persona que decide vivir en la frecuencia o transitar en ese caminito del miedo, normalmente son personas que están muchísimo más propensas a la depresión, a la ansiedad, al odio, a la negatividad, al pesimismo, ¿sí? A los pensamientos tóxicos, al conflicto. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que esa persona es feliz? No, ¿verdad? No, es una persona que tiene tanto miedo y a la vez está tan condicionada por el sufrimiento que esa persona difícilmente podrá ser feliz. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos de quizás trabajar en nosotros mismos para ser mejores seres humanos, podríamos pensar o podrías pensar, esto está enfocado a que los otros me vean mejor o sientan que yo soy una mejor persona. Pero no necesariamente. Hazlo sencillamente por ti. Por ti, por tener mejor calidad de vida, por tener muchísima más salud, por tener muchísimo más equilibrio en tu vida mental, emocional, espiritual. Es que esto abarca todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Sorpresivamente es así. ¿Cómo de verdad vivir en estas dos frecuencias o caminos marcan la diferencia enorme en nuestra vida? Y bueno, digamos que a veces podríamos pensar como que, bueno, y yo no sé en qué frecuencia estoy viviendo, ¿sí? ¿Cómo puedo saber, cómo puedo identificar si yo estoy viviendo en la frecuencia del amor o en la frecuencia del miedo? Pues déjame contarte que hay unos indicadores que te avisan, y esos indicadores son emocionales, ¿sí? Resulta que las emociones, de acuerdo a cómo nosotros como seres humanos las gestionemos, aunque eso no es exactamente lo que quiero decir, sino cómo las contemplemos, cómo las observamos más bien, en ese estado de contemplación mental que también va a influir tu frecuencia energética o vibratoria, ¿sí? Si tú te das cuenta o identificas las emociones como tus amigas, como visitantes, como mensajeros, te vas a dar cuenta que esas emociones que estás sintiendo traen consigo tus respuestas, tus mensajes. Allí te vas a dar cuenta. Por ejemplo, las personas que en este momento están haciendo tránsitos de depresión, de ansiedad, de desolación. De hecho, también quiero enviar un abrazo enorme desde el centro de mi corazón. Un abrazo muy compasivo y muy empático a todas esas personas que están sufriendo en este momento, que están sintiendo esos estados emocionales tan fuertes de depresión y desolación, porque sé que son cantidad de personas que están tratando de salir de esa frecuencia energética y que necesitan esas herramientas. Y precisamente fue esto lo que me motivó hoy o esta noche a hablar de este tema tan específico, ¿sí? Porque quisiera tanto que este video, esta transmisión llegara a alguna de esas personas que está sintiendo esa necesidad tan grande de encontrar la manera de salir de esos estados, de esa frecuencia, de esa energía de pensamiento. Así que bueno, espero que a todas estas personas les ayude muchísimo esto que estoy compartiendo esta noche. Y bueno, como les decía, entonces, las personas que padecen de depresión, ansiedad, desolación, ¿sí?, que son muchísimas lastimosamente hoy en día, pues tienen esas emociones como mensajero que te dicen, oye, ¿a qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Y esa tarea de encontrar esta respuesta depende de cada uno.
de cuán comprometida o comprometido esté conmigo misma, conmigo mismo, con mi proceso. Nadie, escúchalo bien, nadie va a hacer esa tarea por ti. Tú puedes ir al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, al coach, ¿sí? Pero eres tú quien tiene toda esa información, todo ese contenido emocional, eres tú quien lo lleva en lo más profundo de su plano emocional, mental, ¿sí? Entonces, tenemos que desarrollar esa resiliencia emocional que también nos ayuda a sobreponernos a esa vibración del miedo, ¿sí? Aferrarnos de esa energía poderosa que cada una y cada uno contiene en lo más profundo de su ser, porque todos, absolutamente todos en la humanidad, contenemos esa semilla de luz. Por más oscuro que esté nuestro mundo espiritual, nuestro mundo emocional, por más baja que esté nuestra frecuencia, siempre en nuestro interior está esa lucecita, que es la que nos va a ayudar a ser resilientes, a darnos cuenta, a armarnos de valor, de empoderamiento y querer simplemente volcar ese camino a la frecuencia del amor, ¿sí? Digamos que necesitamos determinación, herramientas, por eso les mencionaba la herramienta del mindfulness. ¿Por qué? Vuelvo y lo menciono, porque a través del mindfulness es que yo puedo hacer ese proceso de autoobservación consciente, ¿sí? Es la herramienta ideal, ¿sí? Inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, intrapersonal, todo esto nos va a ayudar muchísimo a encontrar la manera de ir saliendo de ese camino del miedo, ¿sí? Bueno, yo por acá tengo unos apuntes, a ver, porque no quiero que nada me quede sin mencionar. Yo preparé unos pequeños apuntes antes de la transmisión, bueno, donde hablo de la emoción del miedo, la vibración del miedo como una mamá grande, ¿sí? Una vibración muy grande de la que se desprenden hijitos que van haciendo muchos daños en nuestra vida y que inclusive pueden llegar a paralizar nuestra vida completamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué darle tanto poder a algo que no se lo merece? ¿Sí? Porque aquí realmente los que somos poderosos somos nosotros como seres humanos, no son nuestras emociones. Recuerda que las emociones son el poder que cada uno le dé y que lo que tú permitas también que se vayan como instalando en tu mente, en tu vida, en tu día a día. Bueno, por aquí un saludo de Kitty. Siempre que estoy transmitiendo ella quiere salir en la cámara. Bueno, saludos. Ok, entonces resulta que el miedo se vuelve súper grande y empiezan a salir hijitos del miedo. Y que a lo último estamos así, como esposados, encarceladas o encarcelados y no queremos ya hacer nada o nos sentimos incapaces de hacer, ¿sí? Porque entonces viene también la falta de aprobación. Muy bien, entonces entre mis apuntes tengo, ¿cuáles son algunos síntomas de esta vibración enorme del miedo? Que yo realmente lo describiría como si fuera un monstruo. La baja autoestima, ¿sí? La inseguridad, todo eso lo produce el miedo. El odio también lo produce el miedo. La depresión, la ansiedad, ¿sí? Entonces aquí te estoy dando como poco a poco información muy básica para que tú puedas identificar un poco de, bueno, en qué vibración estoy, en qué frecuencia estoy. También hay otros indicadores, aparte de los indicadores emocionales, te vas a dar cuenta también que recibes del mundo exterior también. Si estás en conflicto con tu familia, en conflicto con tus compañeros de trabajo,
tu vida está en conflicto, bueno, entonces también quiere decir que estás vibrando en esta frecuencia del miedo. Y bueno, hablando entonces de la frecuencia del amor, ¿cuáles son los indicadores emocionales que nos avisan entonces si estamos viviendo en esta frecuencia del amor? La empatía es una gran señal cuando sentimos empatía por el otro y por nosotros mismos. Recordemos que si sentimos empatía por los demás, pero no la sientes hacia ti misma o hacia ti mismo, pues estás cayendo en una trampa del ego. Así que no es real esa empatía, ¿sí? Porque primero, esto es una frase de cajón, pero es verdad. Todo empieza por mí misma o por mí mismo. Esa empatía, ese amor, esa compasión, todos esos sentimientos lindos que pertenecen a esa vibración del amor, primero tengo que sentirlos hacia mí. ¿Por qué? Pues porque tú lo eres todo en esta existencia. Tú lo eres todo. Si tú no estás aquí, pues todo de alguna manera termina, al menos en esta dimensión, ¿sí? Ya no sé qué pasará en las otras, pero digamos que mientras tengamos este cuerpo físico y seamos seres emocionales, pues digamos que realmente todo esto, lo lindo, lo debes sentir primero por ti, para que sea de verdad una realidad en tu vida. Bueno, hay una característica muy importante del amor, y estoy hablando del amor universal. No estamos hablando del amor de pareja, ni del amor de la familia, no, el amor universal, ¿sí? Entonces es la empatía, como les decía, la confianza. Confío en que todo va a estar bien para mí, confío en que todo es transitorio, sé, independiente de la situación que sea que yo esté viviendo, confío que es transitorio, como todo en la vida, ¿verdad? Nosotros mismos somos transitorios. Compasión. Aquí quiero aclarar algo muy importante, porque hay mucha confusión entre la compasión y el pesar, ¿sí? El pesar no pertenece a la frecuencia del amor. El pesar pertenece a la frecuencia del miedo, o sea que es una energía o una frecuencia vibratoria baja, donde yo, en lugar de ayudar al otro, puedo inclusive estarle haciendo daño, porque es como invalidarlo completamente de sus capacidades a todo nivel, ¿sí? Entonces también debemos tener cuidado y darnos cuenta, y cada uno identificar si cuando estamos apoyando a una persona, ayudando a alguien, estamos hablando de tengo mucho pesar de esta persona, o esta persona me genera compasión. El pesar también es de alguna manera un disfraz o una cara del ego, ¿sí? Mientras que la compasión es una señal de que estás viviendo o estás empezando a sintonizarte en esa frecuencia cardíaca del amor universal, ¿sí? Donde también tendría que mencionarles acerca de la unicidad. La compasión y la unicidad van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando yo siento compasión desde la frecuencia de mi corazón, también estoy identificando de alguna manera que el otro no está tan aislado de mí, sino que realmente empezamos a vibrar en esa frecuencia donde sentimos que todos somos uno, que esa planta hace parte de mí, que mi mascota hace parte de mí, que mi madre, mi padre, mis amigos, todos muestran o reflejan una partecita de mí que yo estoy aquí para reconocer, ¿sí? Entonces miren cómo esto cambia todo, sobre todo hablando de esta frecuencia del pesar. Ay, le tengo mucho pesar a fulana, fulano, porque y esto y lo otro. No, tenemos que salir de esa frecuencia del pesar y entrar amorosamente en esa frecuencia de la compasión. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Gracias por todos esos corazones tan lindos
que me están enviando. Ay, yo lo siento a todos estos corazoncitos los estoy sintiendo. Muchas gracias por este compartir. Y bueno, también les cuento que si hay de pronto personas interesadas en saber un poco más acerca del miedo, por ejemplo, tengo en mi canal YouTube, aprovecho para hablar desde mi canal YouTube, es Coach Liliana López. Por favor, suscríbanse a mi canal. Ahí tengo es un masterclass de 2 horas aproximadamente, donde hablé de el tema se llamó Curando el virus del miedo. Fue una conferencia espectacular que di en plena pandemia, en plena cuarentena, y que está allí colgadita en mi canal YouTube para las personas que quieran verla. Por favor me escriben y yo con todo el amor se las comparto aquí por Instagram o a mi WhatsApp. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna pregunta, aprovechen, o si quieren compartir algo también es bienvenido. Y bueno, ¿cómo salir de la frecuencia del miedo? ¿Sí? Bueno, resulta que, como les mencionaba, primero que todo debemos hacer el proceso de identificar, ¿sí? Vamos a sentarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, y vamos a empezar a identificar a conciencia a qué es que le tengo miedo, cuáles son mis miedos, ¿sí? Así, desde una posición compasiva, amorosa, consciente, con toda la intención real de querer realmente transformar mi vida, mejorar la calidad de nuestra vida, porque hay otra cosa, y es que vibrar en la frecuencia del miedo también genera situaciones de salud que obviamente no son armoniosas, ¿sí? Entonces hay muchas razones por las que vibrar en la frecuencia del amor es la mejor elección. Esto es una decisión. Cada uno y cada uno decide qué camino, qué sendero, qué tránsito quiere hacer, cómo lo quiere hacer, qué equipaje quiere llevar también, ¿sí? Digamos que es una decisión de vida, es una decisión personal, es una determinación. Es una determinación diaria. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Esto es muy importante. Porque resulta que a pesar de que es un entrenamiento diario estar en esta frecuencia en la que queramos estar, a conciencia o no, ¿sí? Tú y yo ya estamos vibrando en una frecuencia. Ahora tenemos que identificar es cuál, si es el amor o el miedo. Porque muchas veces nuestra mente ya eligió en qué quiere vibrar, ¿sí? Y seguramente nuestra mente eligió el miedo. ¿Por qué? Porque pues sencillamente todo en nuestro, en este universo en el que vivimos, o en este planeta Tierra, está condicionado de esta manera. Hay, digamos que algunas fuerzas trabajando para que vivamos en ese miedo constante, ¿sí? Entonces, si yo no tengo conciencia de esto, pues siempre voy a estar vibrando en la frecuencia del miedo. Y hay algo más que quiero aclarar. Esto no tiene que ver nada con la religión, nada. He conocido y conozco personas muy religiosas que vibran completamente en la frecuencia del miedo, o han elegido el miedo como un sendero, un camino para sus vidas. Así que esto no tiene que ver si yo creo en esto, o en esto, o en esto, o en esto. No. Tiene que ver más es en qué tanto crees en ti. En ti. No tiene que ver ni siquiera qué tanto crees en Dios, en la Virgen, en el Santo, en el mantra. No, tiene que ver es contigo, con tu ser, con lo más profundo de tu ser, tu interior, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente de la gran diferencia de estos caminos que podemos elegir y en qué también los estamos fundamentando, porque hay mucha desinformación cuando pensamos que porque estoy adoptando un camino religioso, el que sea,
estoy vibrando en la frecuencia del amor. No necesariamente, no necesariamente. Puedes ser el hombre o la mujer más devocional, más religiosa, pero si no crees en ti, si no crees en tu potencial, si no crees en tus capacidades, estás vibrando en la frecuencia del miedo, ¿sí? Entonces por eso les decía desde el inicio, y vuelvo y lo repito, es que definitivamente tenemos que ir ¿a dónde? A nuestro corazón, a la introspección, a la autoobservación, porque allí es únicamente allí donde yo voy a poder explorar y darme cuenta. Nadie más va a venir a contármelo. ¿Cómo vas a ver? Mi vecina, mi hija, mi esposo, el padre, el cura, ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? Si es que cada ser es un mundo infinito de información, ¿sí? Ahora bien, vale la pena resaltar también que muchos de nuestros miedos son heredados, ¿sí? Entonces es muy importante que te sientes contigo misma y contigo mismo, volviendo al tema de cómo darme cuenta o cómo salir de la vibración del miedo. Hay que identificar estos miedos. Siéntate, escríbelos. Tengo miedo a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Después vas a empezar a observar o identificar, identificar es la palabra correcta. ¿Qué tanto de esto heredé yo, de mi madre, de mi padre, de mi tía, de la niñera que me cuidaba cuando era pequeña? Porque nuestra mente inconsciente es como una esponjita y lastimosamente es muy hábil para absorber toda la negatividad. Por eso es que dicen que nuestra mente inconsciente es como la caja negra de los aviones, donde queda toda la información densa, ok, igual, tal cual. O sea que tenemos que devolver esa película para poder esclarecer todos esos miedos. Esto es muy importante porque esclarecer nuestros miedos nos van a llevar a una poderosa transformación emocional. Un segundo. ¿Qué pasa? Bueno, entonces escribir nos va a ayudar muchísimo. Identificar cuáles de estos miedos son heredados, cuáles son de mis padres, cuáles identifico en mi familia, cuáles los fui adquiriendo después de que me pasaron ciertas situaciones, porque también puede pasar. Ay, no, Dios mío. También puede pasar que hayamos vivido un traumatismo emocional que nos haya dejado también de alguna manera ese lastre de miedo y haya bajado nuestra vibración tanto que no hayamos encontrado seguramente la manera de salir de allí, ¿sí? Bueno, y también les voy a contar un poco de cómo entonces empezar a entrar en esa frecuencia del amor o cómo mantenerla más activa, porque como les decía hace un momento, esto es un trabajo constante, continuo, diario prácticamente. No nos podemos descuidar ni esto porque todo está creado para que vivamos en la frecuencia del miedo. O sea que estamos recibiendo diariamente todo un cúmulo de información a través de la televisión, a través de las redes, a través de la música. Hay tanta, como les decía, tanta desinformación, tanta que claro, digamos que si descuidamos nuestro trabajo personal, así tantito, muy fácil, vamos a poder cambiar de frecuencia, así como quien cambia un dial en la emisora, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar constantemente en cómo mantenernos en esa frecuencia saludable. Le podemos decir frecuencia del amor, le podemos decir frecuencia saludable, le podemos decir frecuencia de equilibrio, ¿sí? Frecuencia de equilibrio mental, emocional, espiritual. Tantas maneras lindas para llamar a esto. El camino de la compasión, como tú quieras, como tu mente lo asimile más fácil, lo integres más fácil a tu corazón, ¿sí? Entonces es muy importante, primero, empezar a desarrollar amor propio, ¿sí? ¿Cómo voy a entrar
en esa frecuencia del amor, en ese tránsito, en ese camino, en esa elección, si no me amo a mí misma, si no me amo a mí mismo, si me doy duro todos los días? ¿Cómo me maltrato? ¿Cómo me maltrato? A veces no tenemos conciencia de ello, pero quiero decirles que nos maltratamos diariamente con toda esa cantidad de pensamientos negativos o de baja vibración que tenemos sin darnos cuenta, ¿sí? Todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos de cuestionamiento, de desolación, de incertidumbre, de preocupación, de ansiedad, de estrés. ¿Qué está pasando con todos esos pensamientos? Pues está segregando cortisol, y luego toda esa segregación de cortisol pues se va a convertir simplemente en un trastorno mental o en una enfermedad, una patología, ¿sí? Entonces nos estamos maltratando en este momento sin ser conscientes, ni siquiera un poquito conscientes de ello. Entonces por allí inicia el amor propio. Hey, tengo que tener un poquito de conciencia de lo que estoy pensando. No puedo andar pensando todo el día en cosas que no le favorecen a mi cuerpo, ni a mi salud, ni a mi mente, ni a mis emociones, ni siquiera para los vínculos con la sociedad. O sea, ¿sí? Por ahí es un gran inicio, ¿ok? Echar un vistazo a los pensamientos, la calidad de tus pensamientos, porque por ahí inicia todo. Recordemos que simplemente nuestros pensamientos hacen ese cambio de frecuencia al amor o al miedo, ¿sí? Muy bien, entonces les estoy hablando de cómo elevar nuestra frecuencia o cómo transitar en ese camino saludable o en ese camino del amor. Entonces iniciamos por los pensamientos positivos y ahí quizás tenemos la tarea más grande, porque como tenemos una mente que primero que todo ha sido condicionada para vibrar bajo, para estar en la negatividad, para vibrar en el miedo, entonces tenemos que desaprender una cantidad de cosas, muchas cosas tenemos que desaprender para poder empezar a crear esa nueva vida. ¿Sí? Esa nueva vida emocional, mental y espiritual. Y recuerden que cuando les hablo de espiritual, no estoy hablando de religión, estoy hablando de esa conexión que haces contigo misma, contigo mismo. ¿Qué podría ser más espiritual que eso? ¿Sí? Te pregunto, ¿qué puede ser más espiritual y sagrado que conectar con tu propio ser? ¿Sí? Lo que pasa es que estamos viviendo muy hacia afuera, y estamos perdiéndonos de una cantidad de cosas hermosas que pueden acontecer y están aconteciendo en nuestro mundo interior. Joseph, hola, saluda por acá. Hola Joseph, bienvenido. Si tienes alguna pregunta, si alguien quiere preguntar, si alguien quiere aportar, es bienvenido, ¿sí? Todo es bienvenido. Ok, entonces, pensamientos positivos, herramientas para lograr el pensamiento positivo, la autoobservación, el mindfulness. Vuelvo y se los digo, por favor, el mindfulness es la herramienta de emergencia que nos puede conducir a una vida en plenitud y tranquilidad, o por lo menos para que podamos contemplar un poquito de lo que hay en nuestro mundo mental, emocional, ¿sí? Muy bien, las prácticas también para elevar nuestra energía es mover nuestro cuerpo, muy importante mover nuestro cuerpo. El sedentarismo es de alguna manera una vibración baja. ¿Por qué? Porque nuestra energía se estanca y nuestra energía debe estar en movimiento. Entonces podemos salir a montar bicicleta, podemos salir a bailar, podemos hacer yoga, spinning, lo que quieras, pero mueve tu cuerpo. Esto es fundamental, ¿sí? Además que hay una segregación de serotonina muy importante que también nos va a ayudar a sentirnos mucho más en plenitud, en tranquilidad, y por ende pues vamos a tener pensamientos muchísimo más
positivos, ¿sí? Y emociones también. Ok, la meditación. Hay varias herramientas de meditación. Yo les recomiendo en esta oportunidad simplemente sentarse en silencio, sin modificar nada. No hay que modificar la respiración, no hay que hacer el mantra, no hay que invocar a yo no sé quién, nada, solo siéntate contigo misma y contigo mismo. ¿Sabes? Me he dado cuenta que hay muchas personas que tienen miedo a sentarse en silencio consigo mismas. ¿Sí? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tengo miedo a reconocerme? Tengo miedo a darme cuenta, porque el silencio y ese estado de introspección muy en lo profundo de nuestro ser, pues me va a llevar a darme cuenta. ¿Darme cuenta de qué? Bueno, de todo lo que estoy pensando. Hay personas que dicen, mi mente está súper loca, pienso en esto y después estoy pensando en otra cosa completamente diferente, estoy pensando en el trabajo, pero inmediatamente estoy pensando en la ropa que me voy a colocar para el matrimonio. Date cuenta de eso, date cuenta, ¿sí? Por eso el mindfulness es la práctica del discernimiento, del darme cuenta. Es que si yo no me doy cuenta, no voy a tener nunca cómo forjar una nueva vida, ¿sí? Vaciarme de toda esa estructura emocional, de toda esa estructura de miedo en la que nos han encapsulado, ¿sí? No me doy cuenta, porque estoy afuera. ¿Y qué hay adentro? Es que adentro es donde está la información. Entonces, te recomiendo sentarte contigo misma o contigo mismo sagrados 20 minutos. No les pido más, 20 minutos para que se den cuenta qué siento, qué me pica, dónde me duele, qué estoy pensando. ¿Qué importa? Lo que sea. Vas a darte cuenta de cosas muy importantes. Vas a empezar a esclarecer muchísimas cosas que no las puedes esclarecer si estás viviendo todo el tiempo en la dispersión mental, en el otro, en el afuera, ¿sí? Entonces ese tiempo para ti es sagrado. Si realmente estás comprometida o comprometido contigo misma, contigo mismo, si es que quieres seguir viviendo mecánicamente como un robotcito, por la vida, por el mundo, pues entonces quédate así y ya. Pero yo te aseguro que echar un vistazo a tu interior te va a llevar a grandes cambios gratificantes para ti, en tu vida, para tu familia, para tus hijos, ¿sí? Para tu salud. La salud es lo muy importante. Entonces, esta es mi recomendación. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Como les decía al inicio, Vibrando en la Frecuencia del Amor es un taller que he creado para aquellas personas que quieren empezar a cambiar su vida, a forjar una nueva vida en una frecuencia donde nos podamos sentir más seguras, más seguros, más confiados, ¿sí? Más llenos de amor, de armonía, de paz. Esto es un entrenamiento y es de constancia. Nadie les va a venir a decir acá que esto es un milagro y que va a suceder ya y que es de la noche a la mañana. No, como les decía hace un momento, es un trabajo diario, constante, y es un trabajo de darme cuenta, ¿sí? Porque si yo no identifico desde que me levanto mi vibración, mi frecuencia, estamos perdidas o perdidos en este mundo mental y emocional, tipo mecánico, robótico, donde no eres tú quien está llevando las riendas realmente de tu vida, sino que tu mente en automático te está llevando a ti, ¿sí? Entonces, como les decía, es una decisión personal. Cada quien elige
qué quiere hacer, cómo quiere vivir, a dónde quiere llegar. También, porque hay personas, por ejemplo, muy arraigadas al odio, mucho, mucho. No, y es que yo odio a tal persona y me voy a morir. Ah, sí, pero ¿a dónde te está conduciendo este odio? ¿A la enfermedad? ¿A la depresión? ¿A la frustración? ¿A intoxicarte diariamente con una cantidad de cortisol? ¿Realmente vale la pena? Yo te invito a que te preguntes esto. ¿Realmente vale la pena cuando lo más importante eres tú, tu salud, tu integridad, tu paz mental, emocional, tu equilibrio espiritual también? ¿Sí? Bueno, entonces, si hay alguna de estas personas que está viendo esta transmisión, este vídeo, porque lo voy a subir a mi canal YouTube. Recuerden que mi canal YouTube es Coach Liliana López. Y este taller lo puedo dar personalizado también para las personas que quieran. Uno, importantísimo, empezar a crear en sus hijos esas frecuencias de amor en la casa, en sus mentecitas y no en el miedo, ¿sí? Personas que sean maestros, profesores, que quieran empezar a encaminar sus alumnos, sus estudiantes en esta frecuencia del amor. Recordemos que no necesariamente hay que llamarlo la frecuencia del amor, lo podemos llamar la frecuencia del bienestar, por ejemplo, ¿sí? Porque tiene resultados a todo nivel, a nivel integral. Parejas, adolescentes que estén padeciendo depresión, también este taller es para ellos. Para todos aquellos que realmente quieran empezar a emprender ese viaje al centro de su corazoncito, que es allí donde está la real transformación, la real sanación y trascendencia, ¿sí? Bueno, pues no siendo más, no sé ni cuánto tiempo llevo aquí. Les envío un abrazo, un saludo para Luis, para Pepo, para Migdalia, para... a ver... ¿Quién más hay por acá? No me deja ver todos los en poder, Maju, Esteban. Bueno, muchísimas gracias. Un beso y un abrazo enorme desde el centro de mi corazón. Los quiero muchísimo y bueno, nos vemos pronto. Chao.